Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este ciclo de conferencias en el que Aluex une a la ciudadanía de nuestra ciudad y también nuestra provincia con la reflexión, la cultura y el conocimiento en este salón de actos de la Diputación de Albacete. En primer lugar, queremos expresar, como siempre, nuestro agradecimiento a todas las entidades que apoyan este proyecto, especialmente a la Fundación Global Caja, cuyo respaldo hace posible el desarrollo de estas actividades. También a la Tribuna de Albacete, que difunde nuestras conferencias en sus páginas. Esta tarde queremos además aprovechar para hacerles una invitación a todos ustedes, una invitación de hacerse socios de Aluex. Por una cuota simbólica al año no solo van a colaborar con el mantenimiento de la asociación, también van a participar activamente en que este ciclo de conferencias y toda nuestra labor cultural pueda seguir creciendo y llegando a más personas. Hoy tenemos el placer de recibir a don Jesús García Guerrero, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de la sección de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. Realizó su especialidad en el Centro Regional de la Salud Pública de Talavera de la Reina y ha desempeñado su labor en diversas áreas de epidemiología, control de infecciones, bioseguridad o vigilancia sanitaria, entre otras muchas. En 2002 comenzó a trabajar en el Hospital de Albacete, donde ha ejercido como médico especialista y también como coordinador de calidad, participando en programas de gestión, prevención y mejora asistencial. Desde 2003 y hasta la actualidad es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Ha desarrollado una intensa labor como docente, como profesor asociado en la Facultad de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha, siendo tutor de residentes y responsable en formación en Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente es también presidente de la Sociedad Castellano-Manchega en Medicina Preventiva y Salud Pública, miembro del Comité Asesor de Vacunas de Castilla-La Mancha y responsable de Medicina Preventiva del Grupo de Hospitales Quirón Salud en Castilla-La Mancha y Extremadura. Ha impartido más de 50 cursos, presentado comunicaciones en numerosos congresos nacionales e internacionales y participa también activamente en proyectos de investigación. La conferencia de esta tarde, titulada «Utilidad de las vacunas, ¿cuál es su futuro?», nos ofrece un recorrido claro y accesible por la historia, la evolución y la importancia de las vacunas, uno de los avances médicos más relevantes de la humanidad. Repasaremos qué son y cómo funcionan, su papel en la erradicación de grandes enfermedades y su contribución en la salud pública. Jesús García abordará también los retos actuales, como el movimiento antivacunas, las dudas de la población, los desafíos comunicativos y los avances científicos que están abriendo nuevas perspectivas en la vacunación del futuro. Les dejamos, pues, con Jesús García Guerrero. Muchas gracias por tan amable presentación. Lo primero tengo que aclarar, no vaya a ser que... Ya saben lo que ocurre cuando se falsean los currículums, ¿no? En este país. Y hay una pequeña errata en el currículum, y es que fui coordinador de calidad, pero en mi primer hospital, en el Hospital de Villajoyosa, no aquí en el de Albacete. Entonces, antes que acabar como ciertos personajes que dominan nuestra política, mejor aclarar las cosas. Lo segundo que me gustaría es agradecer a Aluex la oportunidad de difundir un tema tan importante para la población como es el de las vacunas. Con las vacunas pasa un poco como con los abuelos. Si no existieran, tendríamos que inventarlos, porque iremos viendo a lo largo de la conferencia la importancia y las ganancias que nos han provocado a lo largo del tiempo. Evidentemente, no puedo dejar de agradecer que sean ustedes unos valientes, porque venir aquí a escucharme a mí con la que está cayendo allí fuera con el tiempo que hace, son ustedes valientes, tienen mérito. Bueno,
Y vamos a comenzar. Este es un poquito el esquema que vamos a seguir a lo largo de la conferencia. Primero haremos una pequeña introducción. Luego hablaremos de las pandemias que hemos tenido que sufrir a lo largo de la historia. Luego hablaremos ya de lo que nos ha traído aquí esta tarde, ¿no? De qué son las vacunas y para qué sirven. También haremos una pequeña evolución histórica de los grandes hitos de la vacunación. Posteriormente hablaremos de la situación actual, de cómo nos encontramos y de algo muy importante, hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el futuro de la vacunación? Y finalmente dejarán de sufrirme cuando hable de la problemática que hay con las vacunas, los problemas a los que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Yo creo que es también bastante interesante, si quieren luego, me cargo el escenario. Hoy triunfo aquí. Creo que también será interesante si al acabar la exposición pues ustedes quieren hacer preguntas, estoy abierto a responder a las preguntas que sepa responderles, ¿de acuerdo? Lo que no sepa responder, pues evidentemente me temo que no voy a poder. Pero bueno, estaré encantado de responder a sus preguntas. Empecemos, comencemos. En este gráfico he tratado de representar cuál ha sido la esperanza de vida media a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Como ven, es una línea bastante horizontal que tiende un poquito hacia arriba hasta aproximadamente hace 100 o 200 años. A lo largo del 99% de la historia de la humanidad, la esperanza de vida ha estado entre los 20 y los 30 años. Hasta hace 200 años más o menos, que comenzó a ascender la esperanza de vida y nos encontramos en lo que ahora vemos. Una esperanza de vida en nuestro país que anda por aproximadamente los 83 años en los hombres y los 86 años en las mujeres. ¿Y esto por qué? ¿Por qué de repente hace 200 años comienza a aumentar la esperanza de vida? Principalmente por estos 4 motivos. Estos son los 4 motivos más importantes por los que se ha producido este espectacular aumento de la esperanza de vida. Lo primero, la higiene y saneamiento. La canalización y tratamiento del agua. Que tuviéramos agua potable, que no bebiéramos agua y nos transmitiera enfermedades. Además, las vacunas. No me voy a extender con ellas ahora porque es de lo que vamos a hablar a lo largo de la conferencia. También el uso de antibióticos, el descubrimiento y uso y generalización del uso de antibióticos, muy importantes. Y luego algo que parece una tontería, pero que es el lavado de manos. En la pandemia de COVID fuimos un poco más conscientes de la importancia que tiene el lavado de manos. Pero les voy a dar un simple dato. A través de las manos transmitimos la mayoría de las infecciones que se transmiten dentro de los hospitales. Pues imagínense fuera, exactamente igual. Un buen lavado de manos nos evita muchísimos problemas. ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Bueno, aquí les he traído un gráfico en el que si vemos la línea roja que corresponde a los antibióticos y la línea verde que corresponde a las vacunas, comprobarán que a mitad del siglo XX hubo un gran desarrollo e investigación y descubrimiento de nuevos antibióticos, pero ese ritmo ha ido decreciendo. Y ahora cada vez se generan menos antibióticos nuevos. Le cuesta muchísimo más a la industria conseguir nuevos antibióticos para tratar las infecciones. Y eso va a tener una importancia que iremos descubriendo en un ratito. En cambio, si vemos la línea de las vacunas, pues fíjense, es un aumento continuo. Desde comienzos del siglo XX fue aumentando el número de vacunas que tenemos disponibles y ya tenemos disponibles vacunas para tratar más de 50 enfermedades. Continuamente estamos teniendo nuevas vacunas, pero el ritmo de desarrollo de nuevos antibióticos es mucho más lento. Conocer un poquito
las pandemias que nos hemos encontrado a lo largo de la historia nos puede ayudar todavía a valorar más la importancia que han tenido y que tienen las vacunas, ¿de acuerdo? Las vacunas son mucho más que problemas médicos. Perdón, las pandemias son mucho más que problemas médicos aislados. Son enfermedades que afectan a muchísima gente, ¿de acuerdo? Han llegado a afectar a los imperios, al desarrollo y precipitado caída de imperios. Transforma las economías. Solo hemos tenido que ver lo que ocurrió con el COVID. Tuvieron que encerrarnos, supuso una crisis económica muy grande. Han impulsado avances científicos. Generalmente de estos problemas se sale con conocimiento y con desarrollo de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, son oportunidades de mejora en los conocimientos científicos. Y cambian profundamente nuestra forma de entender la vida, la muerte, todo. Ya en la antigua Atenas, en el siglo V a.C., tuvieron que afrontar las primeras pandemias que conocemos, ¿de acuerdo? Que están relatadas a lo largo de la historia. En el 430 a.C. se habla de la peste de Atenas. En aquellos tiempos, en la antigua Grecia, estaban inmersos en la guerra del Peloponeso y tuvieron una pandemia, ¿de acuerdo? Se cree que fue ocasionada por fiebre tifoidea o por viruela, no se está del todo seguro, pero debilitó mucho la antigua Atenas y cambió el curso de la guerra. Posteriormente, hacia el año 165-180 después de Cristo, en el Imperio Romano se encontraron con lo que se llamó la peste antonina, ¿de acuerdo? Posiblemente también viruela. Mató a millones de personas y diezmó el ejército romano. ¿De acuerdo? Diezmó el ejército romano, lo cual para el mantenimiento del imperio pues, era un problema relativamente serio. Hacia el siglo VI nos encontramos con la peste de Justiniano, ¿de acuerdo? En este caso fue peste bubónica y ocasionó entre 25 y 50 millones de fallecimientos en aquella época. Eso era una parte importante de la población que había en Europa. Y luego, probablemente la más devastadora de las pandemias en la historia medieval fue la peste negra, ¿de acuerdo?, que llegó desde Asia a través de las rutas comerciales y ocasionó entre 75 y 200 millones de fallecimientos. Tuvo un impacto demográfico brutal, porque eliminó entre 1/3 y la mitad de la población europea. Imagínense si con el COVID fallecemos 1/3 o la mitad de nosotros. Pues son unas cifras brutales. También tuvo sus repercusiones sociales. Como había menos mano de obra para trabajar, pues hubo un aumento de sueldos, algo bueno tuvo esa pandemia por lo menos, pero bueno. Y cuestionó a las autoridades del momento. Con posterioridad a esta pandemia, en el siglo XVI, viene la viruela de América. Bien, la viruela era una enfermedad que nos afectaba aquí en Europa, que ocasionaba serios problemas, pero que en América no la sufrían. Pues bien, la viruela consiguió acabar con más nativos que el ejército español y le hizo gran parte del trabajo de conquista en América, porque como ven en la diapositiva, mató hasta el 90% de la población indígena. Con posterioridad, tenemos en el siglo XIX pandemias de cólera y aquí surge una figura bastante importante en el ámbito de la epidemiología, que es John Snow, ¿de acuerdo? John Snow es el padre de la epidemiología moderna. Aquello que nos encontramos en el COVID, de que cualquiera que salía en la tele era epidemiólogo, no. Este es el padre de los epidemiólogos modernos, que no son todos esa cantidad de gente que salía en la tele, sino aquellos que tienen los
conocimientos adquiridos y reglados de forma científica en la materia de la epidemiología. Posteriormente tenemos la gripe rusa, que se produjo entre 1889 y 1890, ¿de acuerdo?, que mató alrededor de 1 millón de personas. Tuvo una gran transmisión por los medios de transporte, ¿de acuerdo?, a través de los barcos, a través del ferrocarril. Hubo una gran transmisión en el caso de esta pandemia. La gripe española, durante la Primera Guerra Mundial, mató entre 50 y 100 millones de muertes. No era la gripe española porque aquí fuera donde más fuertemente golpeó. No, era la gripe española porque resulta que en todo el mundo estaban en guerra y no podían hacer un seguimiento correcto y una contabilización correcta de los casos y de las muertes que producía. En cambio, en España, como no estábamos en guerra, el sistema sanitario que había entonces, ¿no?, fue capaz de hacer un mejor seguimiento de casos, un mejor seguimiento de las muertes. Fue de los países que mejores datos ofreció sobre esta pandemia y por esto esta pandemia se quedó con el nombre de la gripe española. La poliomielitis a mitad del siglo XX. La polio, como bien saben, pues ocasionó unos cuadros bastante severos, con gran discapacidad. Esta pandemia sirvió para que se desarrollaran 2 vacunas frente a la polio. Y hoy en día la polio en nuestro medio es algo anecdótico y típico o que nos encontramos en gente mayor que la adquirió entonces. Pero ahora no es algo que afecte a nuestros niños. En cambio, tenemos países como Afganistán y Pakistán, donde todavía hay casos de polio producida por virus salvaje. La epidemia del SIDA, que nació en los años 80 y estigmatizó mucho a un grupo de población y para la cual todavía no se ha conseguido una vacuna efectiva, pero yo supongo que la habrá. El siglo XX nos ha traído, y sobre todo en la segunda mitad el siglo XXI, que ya estamos hablando del 2003, nos ha traído amenazas serias. No sé si recordarán ustedes, en el 2003 no fue una pandemia, sino fueron brotes aislados de lo que se llamó SARS, síndrome agudo respiratorio severo, ocasionado por un coronavirus, que hubo casos en Hong Kong, en Canadá, hubo como 4 o 5 puntos en el mundo donde se produjeron casos de infección por este virus y que era una enfermedad bastante severa y para la que no había un tratamiento. El único tratamiento que había para esta enfermedad era el de mantenimiento. Y gracias a Dios se pudo contener en esos 4 o 5 brotes puntuales que surgieron y no se extendió. Hay una amenaza latente, que es el MERS, que es otro tipo de coronavirus, surgió en el 2012, está asociado a los camellos, lleva aproximadamente unos 2.000 casos producidos en Oriente Medio y es un cuadro muy similar al del SARS. Un síndrome agudo respiratorio muy severo que tampoco tiene tratamiento. El ébola, tuvimos una epidemia de ébola en Liberia, Guinea Conakry y un tercer país que ahora me falla, pero de la zona. Ocasionó bastantes muertes. El ébola tiene una tasa de mortalidad superior al 40%, para la cual hay una vacuna que se está empezando a experimentar con ella, pero no tiene tratamiento. Entonces, 40% de mortalidad, si te toca el lado malo del porcentaje, pues tienes un problema. Y finalmente, la última de la que voy a hablar, que bien conocen ustedes, que es la del COVID. Es la mayor pandemia que ha habido en el último siglo. Nos llevó a algo impensable, que fue al confinamiento de la población. Tuvimos que estar todos encerrados en nuestras casas y ocasionó
muchas muertes, porque es una enfermedad producida por un virus que no tiene tratamiento causal, sino de soporte de los pacientes. Ocasionó muchísima más mortalidad al principio, porque era un virus nuevo y nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a tratar de defenderse contra ese virus, con lo cual, al no estar entrenado en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no era capaz de contenerlo y ocasionó una mortalidad bastante alta. Sobre todo en personas mayores y en personas con factores de riesgo. Pero al final, a pesar de la gestión que se hizo, que bueno, tuvo sus puntos buenos, sus puntos malos, y gracias sobre todo a la vacuna, que se desarrolló en un tiempo récord, en menos de un año teníamos una vacuna disponible, conseguimos salir del pozo que supuso esta pandemia ocasionada por el COVID. ¿Qué nos enseñan estas pandemias? Bueno, son un espejo de la humanidad, ¿no? Demuestran nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras inequidades. En la pandemia salió lo mejor y lo peor. En la pandemia de COVID salió lo mejor y lo peor de todos nosotros. Hubo comportamientos extraordinarios y comportamientos deleznables. Consiguió que aumentara mucho el conocimiento científico. Afectó muchísimo a la economía y nos trajo el desarrollo en un tiempo récord de una vacuna que nos permitió salir de ahí. Mi especialidad es la medicina preventiva y salud pública. En ocasiones mis pacientes son individuos, ¿no? El individuo, como el de todos mis compañeros médicos, sobre todo cuando estoy en la consulta de vacunas. Pero en el resto de los ámbitos de mi especialidad, mi paciente no es el individuo. Mi paciente es la comunidad, la población. Nosotros vamos dirigidos hacia poblaciones y tratando poblaciones conseguimos disminuir los problemas que se ocasionan. Y de ello también hablaremos con posterioridad. Hablé de inequidades en la pandemia. No llegaron desde luego las mismas vacunas a Europa, a América, que a África. Entonces, allí tuvieron un menor acceso a la vacunación. Y eso es problemático, porque los microorganismos no entienden de fronteras. Aparte de que no es justo. Lo primero, no es justo, ¿no? Que por nacer donde hayas nacido resulta que tienes menor acceso a los tratamientos. Pero es que además significa que hay zonas del mundo donde se pueden acantonar las enfermedades, progresar, mutar y ocasionarnos problemas, que luego nos vamos a encontrar aquí, en nuestro mundo desarrollado. De tal manera que la próxima pandemia, como digo aquí, pondrá a prueba no solo nuestra medicina, sino nuestra solidaridad global. Y debemos de sacar enseñanzas de lo que nos hemos encontrado. Y desde luego no podemos dejar a gente por el camino, porque tarde o temprano, en el mundo en el que estamos, la salud es global. Y lo que ocurra en un pueblecito de África, nos lo vamos a encontrar aquí. Y tuvimos suerte, entre comillas, de que la pandemia a la que nos enfrentamos fuera del COVID, que era muy transmisible, ocasionaba daño, pero no era ébola. Si aquello hubiera sido un ébola, muchos de nosotros no estaríamos aquí, porque la mortalidad habría sido tremendamente superior. Y bueno, después de que les haya estado contando rollos, vamos a hablar un poco de lo que veníamos a hablar, ¿no? De vacunas. Una vez que nos hemos puesto en situación, vamos a hablar de las vacunas.
Como decía, si no existieran, habría que inventarlas. Son un escudo invisible que salva vidas. ¿De acuerdo? Un pequeño gesto con un impacto tremendo. Un pequeño pinchazo que evita enfermedades. Imagínense que no tenemos que hacer tratamientos que valgan 12.000 euros, que tengamos que estar 3, 4 o 6 meses tratando a un paciente. No. Con un solo pinchazo puntual evitamos una enfermedad. ¿Triunfamos en el 100% de las ocasiones? No. Son buenas, pero no son perfectas. Perfecto hay poco en esta vida. Tienen, según la vacuna en cuestión, tienen una efectividad concreta. Hay muchas vacunas que se acercan al 100% de efectividad, pero no hay ni una sola vacuna que alcance el 100% de efectividad. Yo creo que probablemente la creación de las vacunas es el mayor logro de la medicina en la historia. Hemos visto los gráficos que he puesto, cómo ha aumentado la esperanza de vida de la población, cuál es el desarrollo de antibióticos y de vacunas, y eso ya nos da un indicativo. Pero las vacunas son la única herramienta, el único tratamiento médico que ha conseguido erradicar una enfermedad. Ya no tenemos viruela, que ocasionaba pandemias y mataba a millones de personas. Y eso lo ha conseguido una vacuna. La mortalidad infantil se ha reducido muchísimo, ¿no? Hará 60 o 70 años las cifras de mortalidad infantil eran mucho más altas de lo que son ahora. ¿Por qué? Pues primero, porque el cumplimiento del calendario de vacunación de nuestros niños se acerca al 100%. Y las vacunas tienen una efectividad muy buena. Y si además lo tenemos complementado con antibióticos que nos ayudan a tratarlos cuando desarrollan alguna infección, aumentan nuestras buenas cifras y muy bajas cifras de mortalidad infantil en los países desarrollados. Pero los países en vías de desarrollo es otra cosa. No tienen tantas vacunas, no tienen unos calendarios de vacunación tan completos y sus cifras de mortalidad tampoco tienen un gran acceso a antibióticos y sus cifras de mortalidad infantil son peores. Esta es una gran herramienta que nos ha dado la medicina. Y esos logros son indiscutibles. Único tratamiento que ha conseguido erradicar una enfermedad. Pero ¿y qué es una vacuna? Pues nada, una vacuna es una sustancia que te meten en el cuerpo y que consigue que tu sistema inmunológico se ponga a entrenar. ¿De acuerdo? El sistema inmunológico se ponga a entrenar para saber qué tiene que hacer cuando entre en contacto con ese microorganismo. Y a partir de ahí, si sabe cómo tiene que actuar, actuará. Y como todos sabemos, cuando nos enfrentamos a un problema del que conocemos la solución, lo solucionamos más rápido. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para responder ante ese problema. Pues eso es lo que hacemos con las vacunas y nuestro sistema inmune. Cogemos un fragmento de un virus o de una bacteria, lo inyectamos en el cuerpo, ¿de acuerdo? El sistema inmune reconoce, nuestro sistema inmune, el que tenemos todas las personas, reconoce que hay ahí una sustancia extraña. Y entonces, pues una sustancia extraña, en pequeña cantidad, evidentemente, empieza a ver cómo puede eliminar esa sustancia extraña. Y al final lo aprende cómo tiene que eliminarla. Pero es que además el sistema inmune es la leche, es súper listo. A mí de mayor me gustaría ser tan listo como el sistema inmune, ¿no? Porque ve una sustancia y sabe cómo tiene que atacarla. Y es que no solo que lo consiga, sino es que además el sistema inmune, pues, hombre, un poquito de Alzheimer tiene, porque conforme va pasando la edad va decayendo su respuesta, pero tiene a pesar de eso una memoria muy buena. Y el sistema inmune a esa sustancia la reconoce como extraña y se acordará cuando dentro de 5 o 10 años entremos en contacto con ella y la atacará.
¿De acuerdo? Es, salvando las distancias, como un simulacro de incendio. Si entrenamos, sabemos cómo tenemos que reaccionar ante ellos. Hay muchos tipos de vacunas. Hay vacunas que están hechas con gérmenes vivos, a los cuales se los ha retocado un poco para quitarles la parte de ese microorganismo que nos daña y que puedan entrar en contacto con nosotros sin dañarnos. Son lo que se llaman las vacunas vivas atenuadas. Hay otras vacunas que están hechas a base de inactivarlas o matarlas e introducirlas en nuestro cuerpo. El sistema inmune lo reconozca y aprenda a reaccionar frente a ellas. De subunidades, es decir, de pequeñas partes de ese microorganismo. Se coge una pequeña parte, se mete en el cuerpo para que nuestro sistema inmune aprenda. Tecnologías más avanzadas que han surgido en el mundo de las vacunas. Los toxoides, como la vacuna del tétanos, por ejemplo, ¿no? Son las toxinas que pueden llegar a producir estos microorganismos, pues las introducimos en el cuerpo para que aprenda a reaccionar frente a ellos. O de vectores virales. En este caso me gusta menos nombrarlo porque hablamos de una vacuna que ocasionó problemas, ¿no? Como fue la vacuna del COVID de AstraZeneca, que ocasionó ciertos problemas, ¿no? Pues a través de un virus se vehiculiza aquella sustancia contra la que queremos que nuestro sistema inmune reaccione. Y las vacunas de ARN o ADN, como son las vacunas actuales del COVID que tenemos. Ya hemos avanzado, ¿no? Cómo funcionan las vacunas, ¿no? El cuerpo detecta un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que nuestro cuerpo reconoce como extraña y que lo ve como una amenaza. Entonces nuestro sistema inmune activa sus defensas, empieza a producir anticuerpos y esto puede llegar a terminar con que se genere una memoria a largo plazo. Y esa vacuna nos puede dar respuesta a un microorganismo con el que contactemos 15 o 20 años después. ¿Por qué son tan importantes? Previenen muertes, ¿de acuerdo? Disminuyen. Si una persona no se pone enferma, pues no se puede morir de esa enfermedad, evidentemente. Y esto evita enfermedad, evita discapacidad, evita mortalidad. Las vacunas salvan millones de vidas todos los años. Además, hay algo muy importante y es el concepto de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Si conseguimos que un gran porcentaje de la población esté vacunada frente a una determinada enfermedad, pues el virus tiene menos sitio donde acogerse, ¿no? Tiene menos lugares donde ir. Y si no tiene personas en las que sobrevivir y transmitirse, finalmente terminará ocurriendo lo que ocurrió con el caso de la viruela. Hay infecciones en las que esto puede ocurrir porque son gérmenes que están solo en humanos y hay otras en las que también intervienen los animales, porque resulta que también nos podemos infectar con microorganismos que atacan animales. Entonces la cosa se nos complica un poco. Producen un gran ahorro sanitario. Si no se producen esas infecciones, la gente no se pone enferma. No hay que tratarla, no hay que hospitalizarla y todo eso es ahorro. Nosotros en mi servicio, en el hospital, hicimos un estudio hace 2 años con la vacuna del neumococo. Si esta vacuna se administrara a toda la gente en la que está indicada la vacunación del neumococo en nuestra zona, en Albacete, se podrían llegar a ahorrar hasta 400.000 euros con una sola vacuna. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? Estudiando todos los casos que había ingresados en el hospital en un año con esta infección. Y descubrimos que 2/3 de ellos, estando indicada la vacunación, no la tenían puesta.
Y luego, las vacunas son medicamentos muy seguros. Muy seguros. Y esto es importante decirlo hasta cansarnos. Muy seguros. Detrás de las vacunas hay muchos estudios. ¿Qué efectos adversos te puede producir cuando te pinchan una vacuna? Pues un pequeño dolor en la zona de inyección, que se te ponga un poco rojito, que se te inflame. Bueno, nada que no pueda calmarse con un poco de frío local. Menos frecuentemente, malestar general, dolor de cabeza, fiebre. Nada que no solucione un paracetamol. Y en uno de cada no sé cuántos millones de casos, y siempre y cuando seas alérgico a algún componente de la vacuna, una reacción alérgica fuerte a la vacuna. Pero eso estoy hablando de que es uno entre no sé cuántos millones. Y no es porque la vacuna sea mala, sino porque somos alérgicos a algún componente de esa vacuna. ¿De acuerdo? Como digo, al final, vacunarse no es solo un derecho. Vacunarse también es una responsabilidad social para proteger a quienes nos rodean. Nosotros les recomendamos la vacunación a los convivientes de personas que han sido trasplantadas o que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque van a ayudar, van a formar un círculo alrededor de esta persona y la van a proteger. A finales de sobre los años 90 del siglo pasado, hubo un estudio que relacionaba la vacuna de la triple vírica con el autismo. De esto habrán oído hablar seguramente porque, de esto no, de algo similar, porque creo que en la administración de Donald Trump estaban hablando también algo de la relación entre el paracetamol y el autismo. Bueno, pues unos cuantos años después de que se publicara en una prestigiosísima revista médica un estudio que relacionaba la vacunación con triple vírica con el autismo, se descubrió que este estudio era un fraude y que era todo mentira y que se había llevado a cabo para obtener notoriedad. Pero hizo mucho daño y perdón, los movimientos antivacunas todavía siguen hablando de estas cosas. Si los demás se vacunan, yo no lo necesito. Bueno, pues no. Es cierto que tú puedes tener la suerte de que se vacune muchísima gente a tu alrededor y que sea más difícil que te llegues a infectar por un germen. Pero si los demás se vacunan, tú lo sigues necesitando igual. Aparte de que es una irresponsabilidad. Hace un par de años nosotros llevamos también, aparte de llevar la consulta de vacunación de grupos de riesgo, llevamos en el hospital la consulta de vacunación de viajes internacionales, ¿no? Y vino unos padres con su hijo que se iban a vivir al sudeste asiático. Y total, que llegan a la consulta y dicen, no, que queremos vacunar a nuestro hijo de la encefalitis japonesa. En concreto, la encefalitis japonesa, ¿solo eso? Sí. Total que nada, empezó a hacerle la historia clínica al chaval y me quedé perplejo porque cuando le pregunté por sus antecedentes vacunales, resultó que no le habían puesto ninguna vacuna a lo largo de su vida, pero querían la de la encefalitis japonesa. Y digo, miren, yo esto lo siento, pero no termino de entenderlo, ¿me lo pueden explicar? Y dice, no, claro, si es que resulta que mi hijo tiene 10 años y no ha cogido el sarampión, no ha cogido la varicela, no ha cogido tal. Digo, miren ustedes, se van al sudeste asiático. Su hijo no ha cogido el sarampión porque España más del 95% de los niños están vacunados. Y es muy difícil que coja el sarampión, aunque como ahora saben tenemos algunos casos de sarampión. Pero en cuanto se vaya al sureste asiático, su hijo no se va a morir de encefalitis japonesa. Si no lo vacuna del resto de cosas, su hijo se va a morir de sarampión, porque allí no se vacunan tanto y hay mucho sarampión. Entonces, como digo, es un ejercicio de responsabilidad el vacunarse. Y eso de que las vacunas tienen efectos adversos peligrosos, bueno, ya les he contado un poco por dónde van los efectos adversos de las vacunas. Y es que no tienen más. Lo más grave que te pueden ocasionar
es una alergia. Sí que es cierto que hay algunas ocasiones en que pueden ocasionar, se me ocurre, el síndrome de Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Pero son episodios más extraordinarios, esporádicos y generalmente ligados a otras infecciones, más que a la vacunación en sí. Bueno, y las vacunas también tienen una historia detrás de ellas, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo han ido evolucionando. Como decía antes, es algo maravilloso, un logro estupendo de la humanidad, lo de las vacunas. Salva entre 4 y 5 millones de vidas anuales. ¿Ustedes conocen alguna medida que salve entre 4 y 5 millones de vidas anuales? Y eso que tienen algo más de 200 años de historia, ¿de acuerdo? Enfermedades que diezmaban poblaciones o no existen o son minoritarias, gracias a ellas. En el siglo X ya se nos relata que en China y en India practicaban la variolización, ¿de acuerdo? De introducir material de viruela en las personas sanas para tratar de prevenirla. En el siglo XVIII, Lady Mary Wortley Montagu introduce esa misma práctica en Inglaterra. Esto tenía un riesgo de un 2% de mortalidad, lo cual no era desdeñable, pero estamos hablando de los inicios y la viruela tenía una tasa de mortalidad bastante mencionable. Creo que recordar que entre el 30 y el 40% de la población, no recuerdo exactamente, pero creo que andaba por ahí. En 1796, Edward Jenner nos da la primera vacuna de la historia y es la de la viruela. Observa que las ordeñadoras de vacas pues enfermaban menos de viruela humana, ¿de acuerdo? Entonces inocula el virus de la viruela vacuna en un niño y ve que el niño queda protegido frente a la viruela. Estas investigaciones se generalizan, pero el padre de la primera vacuna es Edward Jenner. En esto, nuestro país pues tiene una labor importante en la historia, porque entre 1803 y 1810 se desarrolla la Real Expedición Filantrópica, que fue llevar la vacuna a América para conseguir la vacunación en los territorios americanos. En Europa se hace obligatoria esta vacuna y ya entonces surgen los primeros movimientos antivacunas. Louis Pasteur es otra persona importante en este mundo porque digamos que es quien profesionaliza o le da un carácter más científico, ¿de acuerdo?, a la vacunación. Descubre que las enfermedades son transmitidas por microorganismos, consigue atenuar microbios para crear inmunidad, es decir, quitarle fuerza a los virus y bacterias para que podamos entrar en contacto con ellos e inmunizarnos, ¿de acuerdo? Pasó de ser una práctica empírica a ser una ciencia experimental, la vacunología. El siglo XX, la edad de oro de las vacunas, porque se desarrollaron muchísimas. Mitad del siglo XX, las de la polio. En los años 60-70, otra vacuna diferente frente a la polio, la del sarampión, la rubeola, la hepatitis B. En el año 1977, el hito de conseguir la eliminación de la viruela. Aparte, en ese mismo año, creo recordar que se desarrolla la primera vacuna frente al neumococo. Y las vacunas, en la segunda mitad del siglo XX, se introducen en nuestra actividad sanitaria. En nuestra actividad sanitaria en el sentido de que se empiezan a crear los calendarios de inmunización. Esto ya lo he comentado, ¿no? El granito. Estos son años de descubrimiento de algunas vacunas. Y a pesar de que las vacunas son una herramienta tan buena, en el mundo de la vacunología nos encontramos con retos, con importantes retos que tenemos que superar,
como es el de las resistencias culturales y religiosas a la vacunación, ¿de acuerdo? Como es el de la equidad, las desigualdades de las que hablé antes. El caso Wakefield, que es el famoso estudio este que relacionaba la triple vírica con el autismo, falso, un estudio falso. Y estamos en una era de desinformación. Si los rusos pueden venir a desinformar a nuestro país cuando tenemos problemas en una región, pues imagínense los antivacunas, que no son para nada tontos lo que pueden llegar a hacer. Ha sido una verdadera revolución la vacunación. Cada vez se han introducido tecnologías más modernas para la producción de vacunas, como es el caso de la del COVID en el año 2020. Más de 50 enfermedades graves actualmente tenemos vacunas para afrontarlas, y esto ocasiona una reducción de la mortalidad de más del 90% de las muertes que nos encontraríamos por estas enfermedades. Como decimos, solucionado en gran parte del planeta el problema de la polio, erradicada la viruela, más de 90 millones de muertes infantiles ahorradas en el siglo XXI, 90 millones de muertes, 4 millones de fallecimientos anualmente evitados por las vacunas y calendarios de vacunación cada vez más completos. Este año estamos de efeméride. Se cumplen los 50 años del primer calendario de vacunación español. El primer calendario de vacunación español iba encaminado frente o cubría a 5 enfermedades, nada más, 5. El calendario de vacunación actual cubre 18 enfermedades, 19 en Cataluña, Ceuta y Melilla, que tienen introducida la vacunación de la hepatitis A. En esto también se ve que los microorganismos entienden de fronteras. Sí, pero yo no termino de entenderlo, ¿no? En el último pueblo de Lérida hay hepatitis A y en el primero de Huesca no. Joder, qué buenos controles hace la policía. Bueno, ¿cuál es el futuro de la vacunación? Pues esperemos que siga el desarrollo que lleva. Y esperemos que lo siga porque las perspectivas son muy interesantes de lo que se está investigando ahora mismo en vacunas. Va a haber hay vacunas recombinantes que las hace más seguras, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado las vacunas de ARN mensajero. Vamos a tener nuevos objetivos a los que dedicarse las vacunas. Pero lo que viene es lo siguiente. Va a haber vacunas contra el cáncer. De hecho, ya hay alguna. Y es el futuro. Y lo veremos. Habrá vacunas contra el cáncer. Tanto vacunas preventivas, para que no se llegue a desarrollar los tumores, como vacunas terapéuticas. Habrá vacuna frente al VIH, que afecta a una población para nada despreciable. Nuevas vacunas para proteger a aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes. Nuevos métodos en la aplicación de las vacunas que van a ser más cómodas de aplicar para la población. Y luego lo hemos visto, hemos sido capaces de dar una respuesta rápida con una vacuna a una pandemia. Cada vez se van a personalizar más las vacunas, con lo cual serán más seguras, ocasionarán probablemente menos efectos adversos. En el caso del cáncer, pues las vacunas se tendrán que personalizar bastante. Y esta personalización ocasionará que también las vacunas tengan una mayor efectividad. Tenemos nuevas tecnologías, como dije, por ejemplo, la del ARN.
Hay vacunas en desarrollo frente al VIH, la malaria, la tuberculosis, porque la vacuna existente de la tuberculosis es poco efectiva. ¿Qué hitos transformaron la vacunología? En los años 80 la ingeniería genética, que nos ayudó a crear las vacunas frente a la hepatitis B y el papiloma. En los años 90 la vacunología inversa. Cambiamos el proceso tradicional, ¿no? De ir, digamos, del microorganismo, vamos a ir a los antígenos, a las sustancias extrañas que queremos proteger. En todas las edades, las vacunas ya no son algo de niños, es algo de toda la población. De hecho, el calendario de vacunación se llamaba calendario de vacunación infantil y ahora se llama calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque hay indicación de vacunas en personas adultas. En personas adultas, en embarazadas a las cuales les ponemos vacunas para protegerlas durante su embarazo. En los adultos, como he dicho, como la vacunación de la gripe, del COVID, del neumococo, del herpes zóster. Son vacunas indicadas en personas de 65 o más años. En la infancia, con el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, pero en edad infantil. Y en lactantes. Ahora ya no es calendario de vacunación, es calendario de vacunación e inmunizaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos añadiendo medicamentos que, digamos, actúen como si fueran vacunas. Y les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes han oído hablar de la bronquiolitis. Y para los que no hayan oído hablar, pues es una infección que se produce en los niños muy pequeños, para los cuales les ocasionaba cuadros bastante graves. Muchos de ellos terminaban hospitalizados y en la UCI y ocasionaba mortalidad infantil. Y resulta que se ha encontrado un anticuerpo que se le administra a los niños, que se lleva administrando ya 2 temporadas y que ha logrado evitar el 80% de las hospitalizaciones por bronquiolitis en nuestro país. No es una vacuna, pero es una prima hermana de las vacunas, es un anticuerpo. Pero es que además, gracias al estudio de esta enfermedad, que está producida por un virus que se llama VRS, hemos visto, porque nos pensábamos que la bronquiolitis era una enfermedad de niños, pero resulta que no. Lo que veíamos era como lo del iceberg del Titanic. La parte pequeña que quedaba por encima del agua era la carga de enfermedad que producía en niños. Pero lo gordo que es lo que estaba por debajo del agua es lo que afecta a adultos, personas mayores de 65 años, que es donde se dan la mayoría de los casos de bronquiolitis. Y para ello ya hay en el mercado 2 vacunas frente al VRS. Todavía no financiadas, porque ya saben que los políticos con esto de pagar por prevenir les cuesta, pero lo estarán, porque ya hay algunas comunidades autónomas que han introducido en sus calendarios vacunales estas vacunas y terminarán estándolo. Por cada euro que nos gastamos en calendario vacunal, ahorramos 5. Es decir, hay 5 euros que no se produce ese gasto. Por cada euro que nos gastamos en medidas preventivas, ahorramos 20. Yo creo que tendrían que mirárselo un poquito, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar a que dirijamos mejor nuestras campañas de vacunación, que elijamos mejor las vacunas que tenemos que administrar. Y va a ser una herramienta que tendremos que considerar. Vamos a tener y tenemos vacunas combinadas, es decir, que con una sola vacuna podemos proteger frente a varias enfermedades. Imagínense que si con un solo pinchazo ponemos neumococo, gripe y COVID, pues es menos rollo que nos pongan uno en vez de 2, ¿no? Todos los años.
más cómodo. Pues en los niños hay una vacuna que tiene 6 enfermedades diferentes. O sea que esto disminuye los costes, son menos visitas a los servicios de salud, con lo cual también se ahorra, hace que el cumplimiento sea más fácil, con lo cual va a ser mayor la cobertura de vacunación, etc. Les decía que en el futuro, pues la administración de las vacunas va a ser más cómoda. Ya tenemos vacunas que se toman oralmente. Vacuna del cólera, vacuna de la fiebre tifoidea, hay una vacuna de la polio que se toma oral, de rotavirus. Hombre, es más cómodo bebértelo que te pongan un pinchazo, ¿no? Tomártelo. Además, va a haber vacunas a través de parches. Nos pondremos un parche, iremos absorbiendo la vacuna. Y ya hay vacunas que se ponen como un aerosol, en el caso de la vacuna una vacuna de la gripe, ¿de acuerdo? Entonces, si es más cómoda la administración, se supone que pues será mucho más fácil que alcancemos mejores coberturas. Pero claro, tendremos que luchar y combatir la desinformación, tendremos que adaptarnos rápidamente para hacerle llegar a la población que todo esto que nos están contando estos grupos antivacunas no están basados en hechos científicos, no están basados en la realidad. Es pues el concepto ese que está tan de moda, fake news. Pero bueno, si hay gente que de verdad piensa que la Tierra es plana, joder, yo cuando llegara aquí, pues me caería. Y eso pasaría con nuestro planeta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son una herramienta fundamental que está en continuo desarrollo, en continua investigación y que cada vez nos dará más oportunidades. Como decimos, en el futuro tendremos vacunas que nos protegerán frente al cáncer, aparte de las vacunas tradicionales. Pero hay algo de lo que no hemos... Bueno, estos son problemas a la hora de generar vacunas frente al cáncer, pero yo creo que un poco más técnico y que tampoco merece la pena meterse demasiado en estos conceptos, ¿no? Y otro gran problema al que nos vamos a enfrentar, al que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar en el futuro, las resistencias a los antibióticos. Esto es una pandemia, pero lo que pasa es que es una pandemia silenciosa, de la que no hay demasiada gente que sea consciente. Y la vacunología también va a ir en esa dirección, ¿de acuerdo? También, y de hecho ya hay alguna vacuna que trate de atacar las resistencias a los antibióticos para que no se produzcan, ¿de acuerdo? Es un problema muy grave porque si resulta que llega una infección y como hemos visto el desarrollo de los antibióticos va por debajo de las vacunas y cada vez descubrimos menos antibióticos y resulta que los microorganismos son muy listos y aprenden a crear barreras que les protejan frente a esos antibióticos y que el antibiótico le haga risa y no consiga acabar con el microorganismo, tendríamos un problema si nos encontramos con una infección y no tenemos un antibiótico para tratarla. Y como digo, el desarrollo de los antibióticos cada vez es más lento, ¿de acuerdo? Fíjense las cifras. Las infecciones por gérmenes resistentes a antibióticos están asociadas a 5 millones de fallecimientos a nivel mundial. 5 millones de fallecimientos asociadas. Y de ellos, 1,27 millones de personas fallecen directamente por infecciones por gérmenes resistentes a antibióticos. En España, 35.000 personas. 30 veces más que los accidentes de tráfico. La proyección para el año 2050, y esta es una estimación bastante conservadora, es que ocasione 10 millones de muertes anuales. Pero yo he visto cifras de hasta 30 millones de muertes
por infecciones por gérmenes resistentes. Estas infecciones, aparte de que son difíciles de tratar, ocasionan aumento de costes. ¿Por qué? Pues porque como es más difícil eliminar el bichito que está ocasionando la infección, el paciente va a estar más tiempo enfermo y con ello, pues, lo dicho, los costes van a ser superiores. Pues fíjense si con una vacuna solucionamos ese problema, ¿no? De hecho, la OMS tiene establecidas estas metas. Maximizar las vacunas existentes, es decir, mejorar su cobertura y su uso de las vacunas que ya tenemos. Acelerar el desarrollo de nuevas vacunas y medir el impacto. Están incluidas en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Casos de éxito demostrados en las vacunas, pues por ejemplo una bacteria que se llama Haemophilus influenzae, que ocasiona infecciones, bien en sangre, bien en el sistema respiratorio, etc. Y prácticamente la hemos eliminado esta infección de los niños. La gripe y el VRS son enfermedades vacunables. Como digo, la del VRS, nueva vacuna. Rotavirus. En la India un 34% de reducción en las infecciones por rotavirus. Vacuna ya incluida en el calendario de vacunación. Pero es que tenemos vacunas actualmente que ya están atacando estas infecciones por gérmenes resistentes. Porque la de neumococo, el neumococo es un germen que ocasiona resistencias a antibióticos. Y como bien saben ustedes, pues tenemos vacuna. En la fiebre tifoidea en Asia el 74% de las cepas son resistentes y tenemos 2 vacunas frente a la fiebre tifoidea. Y la tuberculosis, también nos estamos encontrando con casos de tuberculosis resistente a antibióticos. En este caso la vacuna es muy mejorable, pero se está trabajando en ello. Y una de las candidatas a próxima pandemia, la gripe aviar. Ahora lo sabemos muy bien, porque como han encerrado a las aves en nuestro país, pues, ojo que han encerrado a las aves, que detrás vamos nosotros. Hombre, esperemos que no, esperemos que no. Gracias a Dios, de momento los casos que hay registrados, una infección que se está dando sobre todo, bueno, los animales están infectados por todo el mundo, pero casos en humanos nos estamos encontrando sobre todo en el sudeste asiático. Habrá unos 2000 desde que se está monitorizando, pero esto se lleva monitorizando más de 20 años, ¿de acuerdo? Generalmente los casos que se han dado en humanos es en personas que han estado expuestas a aves, ¿de acuerdo? Pero no se ha documentado contagio entre humanos. Hay vacunas veterinarias, aunque el otro día estuve preguntando y no me terminé de enterar muy bien de si se terminaba de vacunar a las aves o no. Hay reservas estratégicas de estas vacunas para humanos y dado el caso de pandemia, pienso que bueno, que pudiera ocurrir como en el COVID, que se consiguiera una vacuna de una forma más o menos rápida. O sea que, como ven, ¿cuál es el futuro? El seguir trabajando en este campo, el desarrollar más vacunas. Hemos pasado de las 5 iniciales en el año 1975 a este calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, que es el de Castilla-La Mancha, y como ven, llega hasta los 80 años, ¿no? Y porque tenían que poner el corte en algún sitio. Porque la vacuna del herpes zóster, que está a los 80 años, perfectamente se puede poner a los mayores de 80 años. Y el herpes zóster, una vacuna un poquito guerrillera cuando te la ponen, ¿no? Porque tiene una sustancia que le hace provocar más reacción, pero es una vacuna muy efectiva. Y las consecuencias del herpes zóster pues son muy incapacitantes, pueden llegar a ser muy dolorosas. Como digo, pasamos de 5 a 19 enfermedades prevenibles. Estas son las coberturas vacunales que tenemos el año pasado en España. 97% de esa vacuna que dije, que frente a 6 enfermedades. 96% frente a la triple vírica, la primera dosis y 91% con 2 dosis. El 90% en la vacuna del papiloma, a pesar
de la gran campaña de desinformación que tuvo esa vacuna cuando se introdujo. Nosotros, aquí en el Hospital de Albacete, llevamos más de 20 años con la consulta de vacunación y ahora mismo andamos por unas 5.000 consultas anuales. ¿Y por qué no nos dejan más? Claro, pues si pudiéramos doblarla veíamos al doble. Pero bueno. ¿Y cómo se introduce, no? ¿Cómo esto de una nueva vacuna, cómo entra en el calendario vacunal? No sé si habrán oído hablar del Comité Interterritorial, que es un comité que en el Ministerio de Sanidad agrupa al Ministerio con los representantes de las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese comité interterritorial hay una comisión de salud pública y dentro de esta comisión de salud pública hay como que un comité asesor, que es el programa de la ponencia del programa y registro de vacunaciones. Estas personas son las encargadas de hacer nuestros calendarios de vacunación y de decidir qué vacunas se introducen en el calendario o no. Criterios que evalúan: la carga que supone esas enfermedades, la efectividad de esas vacunas, la seguridad de esas vacunas, la repercusión que puede llegar a tener, aspectos éticos, evaluación económica, y luego ya los políticos ponen su valoración. Principales novedades que hemos tenido últimamente: el calendario a lo largo de toda la vida, la utilización de anticuerpos monoclonales, era lo que contaba de la bronquiolitis de los niños, que hemos ahorrado el 80% de las hospitalizaciones, la generalización, es decir, la introducción también en niños de la vacuna del papiloma, introducción en algunas comunidades autónomas de la vacuna frente a la bronquiolitis, frente al VRS, y que se terminará generalizando en todas. Pero nos encontramos con uno de los problemas más serios la verdad es que en el mundo de la vacunación tenemos problemas serios con nuestros dirigentes y problemas serios con los antivacunas. Tenemos problemas serios con los dirigentes porque no nos dan todos los recursos que nos tienen que dar. ¿De acuerdo? He comentado hace un momento que nosotros hacíamos 5.000 consultas anuales. Y no hacemos más porque no nos dejan. Porque tenemos una lista de espera infumable, impresentable. A mí me da vergüenza cuando veo los datos. A mí me da vergüenza que llame una persona para pedir cita en una consulta de vacunación de grupo de riesgo y le diga: te doy para dentro de 4 meses. Y me da vergüenza que me llame alguien que se va de viaje al extranjero, que estamos fomentando que la gente se vacuna, y le diga: no, si es que te vas demasiado pronto, no te puedo ver. Es infumable. Tendríamos que duplicar, no tendríamos que tener una consulta diaria, tendríamos que tener 2. Y en vez de poner 5.000, pues pondríamos 8.000, 9.000, con las indicaciones que hay. Y no tenemos una cobertura más grande porque no podemos. Nosotros tenemos identificados los servicios que tendrían que derivarnos más pacientes de los que nos están derivando. Pero como no tengo hueco para ellos, no me voy a ir a perseguirlos, ¿no? Me voy a decir: oye, tío, que me tienes que mandar a todos, no solo a una parte. Y dice: vale, yo te lo mando a todos. Y luego digo: no, es que no tengo hueco. Y dice: tú eres tonto, con razón. Pero bueno, y otro problema con el que nos encontramos es el de la fake news, los grupos antivacunas, etc. Bueno, hay que reconocer que se lo hacen muy bien, ¿no? Que se lo hacen muy bien, que utilizan todas las tecnologías disponibles, que trabajan la información de manera que parece que lo que te están contando es veraz y es científico. Vamos, que si se empeñan, nos convencen de que la Tierra es plana, sin lugar a dudas. Entonces, esto es un problema, porque están jugando con la salud de las poblaciones, con la salud de nuestros hijos,
de nuestros familiares, de nuestros mayores, ¿no? Entonces, tratar de desvirtuar, de quitarle valor a una medida tan sencilla y tan efectiva, es un acto casi criminal, lo definiría yo. Pero claro, como digo, pues a todos nos pasa. Es mucho más fácil creernos las cosas malas que creernos las cosas buenas, ¿no? Es más fácil cuando nos dicen eres un paquete que cuando nos dicen eres un crack, creérmelo. Y entonces pues nos cuentan las cosas malas de las vacunas y pues resulta que nos terminan convenciendo a la gente. Y ya digo, herramientas son muy buenos en la comunicación. Y parece que lo que dicen pues es real. Teorías de la conspiración, que las vacunas tienen sustancias tóxicas, que producen enfermedades graves, que llevan un chip que nos va a tener controlado y les va a decir hasta cuándo vamos al váter. Yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Pero ¿y qué? Como digo, estas son sus tácticas que tampoco tengamos que darle publicidad, pero bueno. ¿Cómo detectar estas noticias falsas, estas que nos transmiten? Revisando las fuentes, comprobando los enlaces que mandan y las citas que dan, desconfiar de las imitaciones, páginas que imitan a páginas oficiales, buscar imágenes, pero ¿quién tiene tiempo para hacer todo esto? Por tanto, desde las administraciones lo que hay que hacer es buenas campañas informativas para que la población sepa qué es lo que tiene. En esta encuesta nos dice un poco cómo son aceptadas las vacunas. Un 35% de las personas las aceptan totalmente. Un 63% hay una cierta duda y hay un 2% que es rechazo completo. Bueno, de ese 2% de rechazo completo, si pierdes el tiempo de hablar con ellos, pues a lo mejor se queda en un 0,5 y en un 0,3, un 0,4. Y lo digo por experiencia, porque me ha ocurrido de que me viniera gente a la consulta. Paciente citado en la consulta vacunas. Y dice, conforme entra, que sepa que no me voy a vacunar. Cojonudo. Digo, cojonudo. Digo, ¿dónde está la cámara oculta? A ver, viene una consulta de vacunas y me dice que no se va a vacunar. Estupendo. Digo, vale, ha venido usted al sitio más adecuado para decir eso. Y hablas con ellos y muchos de ellos los terminas convenciendo. Pero lo único malo es que te hacen perder el tiempo. Pero bueno, somos profesionales, para eso nos pagan. ¿Qué estrategias hay que llevar a cabo para abordar esta reticencia? Escuchar y entender lo que te dicen, tratar de identificar las causas de lo que te están exponiendo, hacer campañas específicas dirigidas a grupos concretos, comunicar, ser capaz de comunicar de forma empática y de explicar las cosas. Y luego alianzas con organizaciones importantes que pueden llegar a ayudarnos. Finalmente, ya estoy acabando, que veo que los estoy matando. Dios mío, si estoy hablando más de lo que yo pensaba. Bueno, ya termino, lo prometo. Ya les dejo de dar el follón. Muertes evitables en la Unión Europea. En prevención de salud se podrían haber evitado más de 1 millón de muertes en Europa durante el 2022. Estos datos son de España, creo. Tasa estandarizada de mortalidad en menores de 75 años. 89,7 por 100.000 habitantes se mueren por enfermedades, en nuestro país, se mueren por enfermedades tratables. Y 168 de cada 100.000 españoles se mueren por enfermedades prevenibles. Bien por vacunas, por estilos de vida, etc. Como ven, España está en el 8º lugar en que la mortalidad tratable y prevenible, con unas cifras de 186 por 100.000 habitantes.
Y pongo la coletilla. Por cada euro invertido en prevención se ahorran entre 18 y 20. Y nada, y finalmente, muchas gracias por aguantarme este rato. Las vacunas son una herramienta magnífica de la que disponemos. Hombre, por supuesto, yo primero soy del ALBA y luego médico. Pero lo del ALBA, primero. ¿Qué? Ese escudo lo lleva en el pecho, entonces, primero del ALBA, y además soy de Albacete. Y nada, que si quieren hacer alguna pregunta, pues quedo a su disposición. Eso sí, que sea sencillita, ¿eh? A ver si no voy a saber responderla. Hola, buenas. Quería saber si podía profundizar un poco en la zoonosis y la gripe aviar. Y aparte, tengo yo una curiosidad de por qué sigue habiendo casos de tuberculosis en España. ¿Cómo es posible que no se haya llegado a erradicar? Quizá en ambos casos la explicación podría ser la globalización y un poco el tema asiático. A ver, ¿a qué te refieres en lo de profundizar en la zoonosis? ¿La gripe aviar? Sí, bueno. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa, es una gripe, es un virus de la gripe que se transmite entre los animales. Y resulta que en circunstancias concretas pues se ha transmitido a las personas. Generalmente, como digo, esto ha ocurrido en el sudeste asiático. Aproximadamente llevaremos unos 2000 casos registrados desde hace 20 y tantos años que se están registrando. Y generalmente estos casos que se han dado en humanos es porque han estado expuestos a aves infectadas. Muchas veces han convivido con ellas. Las tenían, bueno, eran, digamos que tenían animales en sus casas, en sus granjas y tal, animales infectados. Como tenían mucho trato con estos animales, el virus ha sido capaz de transmitirse a estas personas. De los seguimientos que se ha hecho de estas personas, se ha estudiado a sus contactos y yo creo recordar que no hay casos descritos de estas personas que se han infectado de gripe aviar que hayan logrado transmitir la infección a sus contactos. También en Estados Unidos están teniendo casos de gripe porcina, también unos cuantos. Igual, generalmente la mayoría de ellos porque han estado en contacto con ganado. Y también del estudio de sus contactos se ha visto que no ha habido transmisión entre humanos de esos virus. Yo es que ya no apuesto. Si tuviera que apostar, no sé, una epidemia, una pandemia de gripe aviar, pues puede darse, ¿no? No se puede decir nunca que no, puede darse. Llevamos estudiándolo más de 20 años, lo de la gripe aviar. Podría darse. A lo mejor nos sorprendemos si viene un bicho como el COVID del que no nos esperábamos nada. Sí, tuvimos un coronavirus en 2003 que ocasionó unos cuadros severos, pero desde luego lo del COVID no nos lo esperábamos ni de coña. Y, pues bueno, eso sí, es importantísimo. A ver, hay un concepto del que no he hablado a lo largo de la conferencia, es el de One Health. Todo está muy relacionado. Nuestro ecosistema, la población, los animales. Lo que hagamos con los animales nos afecta. El problema de las resistencias a antibióticos también tiene que ver con la utilización de los antibióticos en el ganado. Y las enfermedades que puedan transmitirse entre animales, pues pueden llegar a afectarnos. Entonces, llevamos unos años en el que ha cambiado el concepto y se trata de tener una visión en conjunto para tratar de atacar desde los distintos aspectos estos problemas. Entonces, en la salud pública
tiene que estar incluida la salud animal. Y por terminar de responderte con lo de la tuberculosis, ¿que por qué? Pues porque es una enfermedad que sí hemos tenido tratamiento, porque no se ha erradicado, porque es una enfermedad para la cual hemos tenido tratamientos, ha habido una vacuna que no es tremendamente efectiva. Entonces, siempre ha habido, la tuberculosis es una enfermedad que generalmente nos estamos encontrando, sobre todo en nuestro ámbito, en nuestro país, en ambientes más desfavorecidos, que tienen peores condiciones de vida, un mayor hacinamiento, que luego no hacen demasiado caso a los tratamientos. Y entonces es difícil acabar con ella, pero es que además estamos en un mundo global. Para erradicar una enfermedad hay que erradicarla en todo el mundo. En todo el mundo. Si la tenemos en África, nos va a terminar llegando, porque nosotros somos los primeros que nos vamos a África. Entonces, por ahí va un poco la cosa. No sé si te he respondido. Por aquí otra pregunta. Buenas tardes. Quería plantearle dos preguntas. Una es respecto a la diabetes, que hay constantemente incrementos en prácticamente toda la población. ¿La investigación va orientada hacia vacuna preventiva, tratamiento, o es seguir en la línea de los tratamientos que reciben actualmente los que la padecen? Y la segunda pregunta, ha hablado también respecto a la reacción que produce en las personas que reciben una vacuna y que en unos casos tienen reacción de malestar más o menos intenso, en otros no tienen nada. ¿Significa eso que su sistema inmunológico está más reforzado, más débil, o que el individuo tiene una predisposición a padecer la enfermedad por la cual ha recibido la vacuna? Eso, muchas gracias. Mira, no soy endocrino. Soy un simple preventivista. ¿Hacia dónde va? No he oído nada de investigación en vacunas para la diabetes. Sí que es cierto que la diabetes está considerada como un factor de riesgo de tener otros problemas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y tal. Y en esos casos hay vacunas indicadas. Pero si la pregunta va dirigida hacia el origen, tratamiento, prevención y cura de la diabetes, que yo sepa, ahora mismo no hay vacunas en investigación para la diabetes ni para su tratamiento. Sí que he podido oír otros tipos de tratamientos, pero no tienen nada que ver con las vacunas. Y la segunda pregunta era que ¿por qué respondemos distinto a las vacunas? Bueno, a ver. Las personas, cada una somos distintas. Los hay más simpáticos como ustedes, más pesados como yo, más, no sé. Cada uno somos distintos. Y nuestro sistema inmune pasa un poquito, dentro de que tiene una forma de funcionamiento igual, pero luego no reacciona exactamente igual. Tú le pones la misma vacuna a dos personas y hay una que le ocasiona mucha reacción y a otras no. Y eso no quiere decir que al que le haga más reacción vaya a estar más protegido frente a la enfermedad, o no. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver. Y es una cuestión de eso, de que cada cuerpo es diferente y reacciona de una forma diferente. Es lo mismo que frente a las infecciones. ¿Por qué en una persona se complica más una infección que en otra? Bueno, hombre, si estás más cascado, pues es más fácil, ¿no?, que te afecte más. Pero en igualdad de condiciones. A uno le da muchísimos problemas, a otro no. Como cuando vas a una boda, ¿no? Y resulta que hay una intoxicación en la boda. Y estáis dos en la mesa. Y uno está malísimo y el otro como nuevo. ¿Por qué? Y han comido lo mismo. No sé, nuestros sistemas inmunes, pues, no son iguales, el de todos, reaccionan un poco diferente. Nos quedamos sin tiempo porque la Diputación cierra. Se quedan varias preguntas en el aire, pero no nos da tiempo. Venga, lánzala. Lánzala.
De nada, ha sido un placer. Por la ponencia que has puesto. Y solamente, ¿cuándo podremos esperar una vacuna contra el cáncer? Está hoy en día... Yo creo que tenemos que hablar dudosa. Dije que no era endocrino. Tampoco soy futurólogo, ni vidente. Bueno, hay una vacuna en experimentación en fase 3 de investigación. Quiere decir que si está en fase 3, si los estudios van bien, no queda demasiado para que salga al mercado frente al melanoma. Y hay vacunas que nos protegen frente a los cánceres hepáticos y frente al papiloma humano. Hay vacunas en experimentación frente al cáncer de páncreas. Sí, esa será buena porque es una sentencia de muerte. Pero no puedo dar tiempos, no lo sé. Pues entre usted y yo, el COVID es un cabroncete. ¿Y sabe por qué? Porque cambia de aspecto más rápido que los actores. Y entonces, el COVID es un virus que muta muy rápido. A lo mejor muta un par de veces al año. El virus de la gripe no lo tenemos que poner todos los años, pero es más estable dentro de que mute. Pero es que el del COVID muta muy rápido. Entonces, si el virus muta muy rápido, la vacuna que nos pusieron al principio estaba muy bien. Al principio. Jesús, muchas gracias por hablarnos tan bien y tan claro sobre las vacunas, porque gracias a vosotros. Es muy importante escuchar la voz de los expertos para tener más conocimiento y sobre todo para perderle miedo a las vacunas. No le vamos a dejar que se vaya de aquí sin entregarle un... No me digas que voy a tener que dormir aquí. No, no, porque nos echan y si no se queda hasta mañana. Pero no queremos que se vaya sin un pequeño detalle que queremos hacerle. Muchas entrega. Gracias. Le vamos a pedir al vicepresidente de Aluex, a Vicente Carrión, que nos acompañe en el escenario. Muchas gracias. Si se ponen delante para que el fotógrafo... Y mientras tanto les recuerdo que la semana que viene continuaremos hablando de investigación y de medicina y lo haremos de la mano de Eva María Galán Moya, que nos ofrecerá la charla de la célula al paciente, investigando para humanizar el cáncer. Muchas gracias por su compañía y buenas noches.